Hola, mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares, Escuela de Cocina. Baklava, 300 gramos de nueces o almendras, 100 gramos de azúcar, una cucharada de canela, una cucharadita de agua de azahar, 500 gramos de masa filo, 200 gramos de manteca, cátar, almíbar árabe, cantidad necesaria. En una procesadora colocamos el azúcar con la canela, el agua de azahar y vamos a mezclarlo un poco. Una vez que mezclamos la canela con el azúcar, incorporamos las nueces y molemos en forma ligera. No hay que hacer un polvillo, tiene que quedar que se note la nuez, lo necesario como para que quede molida. ¿La ven? Así como se ve en la imagen. Vamos a derretir la manteca, yo preferentemente lo hago en microondas para que no se queme la manteca ni hierva, solamente se tiene que derretir. En una bandeja para horno de 20 x 30 vamos a colocar 2 láminas de masa filo y las vamos a pincelar ligeramente con la manteca derretida. Colocamos otras 2 capas y hacemos exactamente lo mismo. Repetimos esto varias veces hasta incorporar entre 12 y 14 láminas de masa filo. Una vez que incorporamos las láminas de masa filo, vamos a agregar el relleno y lo vamos a distribuir en forma pareja por toda la bandeja. Es muy fácil, es muy simple, es el postre más típico de Medio Oriente. Sobre el relleno colocamos 2 láminas de masa filo y volvemos a pincelar con manteca. Repetimos lo mismo que en la primera parte, colocamos entre 12 y 14 láminas. Recuerden que en el canal tienen la receta cómo hacer la masa filo. Si ya la saben hacer no hay problema, pero si no, bueno, tiene una receta muy simple y práctica. Es una masa muy noble y nos sirve para hacer una variedad importante de postres árabes. Y las últimas 2 láminas las vamos a colocar en forma completa, cubriendo toda la bandeja. Esto es para que le dé mejor terminación y quede más lisa la parte de arriba. Entonces lo estiramos un poquito y lo acomodamos de forma que quede lo más liso posible. Con un cuchillito afilado vamos a cortar el excedente de masa de los bordes y la vamos a retirar. Esa masa ya no la vamos a utilizar. Es cuestión de animarse, lleva un poco de trabajo, pero vale la pena. Cortamos toda la masa que estaba como excedente. Lo que vamos a hacer es agregar la manteca que nos quedó y la vamos a pincelar bien por encima. Ahora lo que queda es llevarlo a la heladera hasta que la manteca se solidifique un poco y vamos a cortar las porciones. Pueden hacer porciones rectangulares o pueden hacer porciones cuadraditas o cortarlo en forma de rombo como más le guste. Yo uso una bandeja cuadrada, pero pueden usar una bandeja redonda, la bandeja que más cómodo le quede a ustedes. Generalmente cuando uno hace que es para vender o para comercializarlo, lo hace en forma cuadrada para que la porción tenga una forma y no queden tantos bordes. Cortamos todas las porciones, lo vamos a llevar a un horno fuerte unos 10 minutos, bajamos el fuego al mínimo y cocinamos por otros 50 minutos más. En realidad lleva 1 hora de cocción, pero 10 minutos son fuertes. Y por último vamos a bañarlo con abundante almíbar o cátar. Si no saben cómo hacerlo, aquí les dejo el link para que puedan hacer este espectacular almíbar árabe. Y disfruten de estos baklava. Una vez que se enfriaron, están listos para servir con un buen café a la oriental. Si te gustó, dale un like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.